Es para mí un privilegio poder platicar con la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Ministra, le doy la bienvenida. Gracias por esta conversación. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Manuel. Muy bien, buenas noches. Pues aquí saludándote a ti y a todo tu auditorio. Bueno, no hace falta dar mucho contexto para que nos demos una idea cómo se han movido las redes sociales y la efervescencia que ha causado la sesión del día de ayer en la Suprema Corte. Me gustaría preguntarle mucho, ministra, su postura, qué es lo que ha pasado desde su perspectiva con esta polémica en donde la ministra Lenia Batres pues termina abandonando el salón en donde se encontraba. Ella asegura que pues no le permitieron participar en la resolución de la UIF en torno a la situación de Ricardo Salinas Pliego. Efectivamente, Manuel, el asunto del cual deriva el impedimento no se refiere a impuestos del señor Ricardo Salinas. Este tema se refiere a una solicitud de la UIF para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregue estados de cuenta. Este impedimento se plantea por parte del quejoso y se califica de legal el impedimento por varias razones. La primera razón, que es muy importante, es que los mexicanos y mexicanas tienen derecho a que se le otorguen todas las garantías a las personas para que sea recibida una justicia imparcial, completa, y en este sentido, cuando hablamos de imparcial, que no tenga amistad o enemistad el juzgador con alguna de las partes. Aquí el problema que se presenta es que la ministra Lenia Batres publicó, antes de ocupar el cargo de ministra de la Corte, diversos tuits en contra del señor Ricardo Salinas, inclusive en alguno de ellos le llama miserable. Posteriormente, siendo ya ministra, hace 3 publicaciones sobre el tema de impuestos del señor Ricardo Salinas, es decir, adelanta una posición con relación al quejoso. Pero adicionalmente a ello, el señor Ricardo Salinas presentó una denuncia penal en contra de Lenia Batres por el ejercicio indebido en el servicio público. Todos estos elementos hacen, por supuesto, ver a los ministros de la sala que existen elementos más que suficientes para declarar impedida a la ministra. La ley de amparo establece en su artículo 51 que los ministros y ministras estarán impedidos de conocer un asunto cuando tengan enemistad o enemistad manifiesta con alguna de las partes. Y este es el caso. Y otro tema que es importante destacar es que no se trató de tema de impuestos del señor Ricardo Salinas. Ese tema de fondo aún no se ha visto. Únicamente se vio si la ministra se encontraba impedida para conocer un asunto que nada tiene que ver con el tema de impuestos. Por ello, se consideró que las personas que tienen derecho a una justicia imparcial de acuerdo a la Constitución, una justicia imparcial, pues esta debe ser ajena de cualquier enemistad con las partes. Y en estos tuits públicos, la ministra manifestó una posición frente a este señor Ricardo Salinas y que, como se ha dicho y se ha dicho correctamente, todas las mexicanas y mexicanos debemos pagar nuestros impuestos. Todos, empresas grandes o contribuyentes pequeños. Lo cierto es que este asunto no se trató nada de impuestos sobre este tema. Correcto. Ministra, disculpará usted mi ignorancia en términos jurídicos, No, 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 pero Manuel. noto que en esta parte es para aquellas personas juzgadoras que tienen una animadversión. Preguntarle si esto también va para efecto contrario para aquellas que tengan una predilección o un conflicto de interés de aquellos que, digamos, tienen una simpatía o prebendas o regalías con una persona involucrada en el caso. Claro, por supuesto que los juzgadores no deben tener ninguna poder económico, poder fáctico, amistad o enemistad que los haga tener una tendencia hacia un lado u otro. Tienen que ser totalmente imparciales. En la Corte recibimos el año pasado 15,800 expedientes y podemos tener diferencia de criterios. Este impedimento no resuelve el asunto de fondo. El asunto de fondo apenas se va a ver y es importante destacar que no está resolviendo el asunto de fondo. Algo que es importante, Manuel, también señalar en este importante medio de comunicación que tú tienes, es que los conservadores quisieran vernos peleadas.
a la ministra Lenia, a la ministra Loreta y a su servidora. No lo van a lograr. La ministra Lenia, Loreta y yo tenemos algo que coincidimos, que es la transformación al Poder Judicial. Podemos tener alguna diferencia de criterios en algún asunto o expediente, pero no nos van a dividir, no nos van a enfrentar y los conservadores no van a lograr que estemos divididas. Esa es una posición. Para mí la ministra Lenia Batres merece todo mi respeto en función de sus posiciones jurídicas y de sus expresiones, pero de ninguna manera nos van a separar, ni hacer pelear, ni dividir. Este impedimento únicamente se recibió en el caso concreto a todas estas expresiones que se han dado. Yo siempre he votado en favor de la defensa de la República, en favor de los intereses fundamentalmente de los mexicanos. Jamás he recibido ninguna consigna ni presiones, sino siempre en observancia a la ley para garantizar un Estado de Derecho fuerte, un Estado de Derecho sólido donde las mexicanas y mexicanos confíen en la Corte y en sus jueces. Le preguntaba lo anterior porque en ese mismo sentido quería relacionarlo con el caso del ministro Alberto Pérez Dayán. Así como se le menciona a la ministra Lenia Batres por el tema de los tweets, en el caso del ministro Pérez Dayán, pues ha resaltado bastante, pues que ha sido asistente a la Arena Ciudad de México, que es dueño Ricardo Salinas Pliego, en donde de repente se le ve en asientos bastante exclusivos y muchos piensan que esto pues también podría implicar un conflicto de interés en un caso de este estilo. ¿Qué responde ante aquellos que hacen este tipo de planteamientos, ministra? Evidentemente, Manuel, los juzgadores no deben recibir ningún tipo de prebendas económicas, de favores políticos, ni de ningún privilegio de parte, y mucho menos de las partes que nos toca juzgar en los asuntos. Y si alguien se atreve a tener alguna cercanía con las partes o reciba alguna situación de carácter económico, pues tiene definitivamente esa persona que declararse impedida de conocer un asunto donde ha recibido algún favor económico. Así como no se puede uno expresar de las partes públicamente señalándolos, tampoco se debe recibir ni un centavo de ninguna de las partes, ni en especie, ni en efectivo, ni de ninguna otra naturaleza. No podemos actuar los juzgadores de una manera incorrecta, arbitraria o inadecuada, recibiendo ese tipo de privilegios, Manuel. Usted menciona que los conservadores desean dividir a este bloque de ministras progresistas. Preguntarle si ha tenido la oportunidad de entablar conversación con el equipo de la ministra Batres o directamente con la ministra Batres después del día de ayer. No, el día de hoy la saludé en la sesión del Pleno que tuvimos, como todas las veces. Ella ha sido muy respetuosa de mis posiciones y yo soy muy respetuosa de los criterios jurídicos y de todo, y además, por supuesto que tienen todos mis compañeros mi absoluto respeto, pero en especial la ministra Lenia Batres y la ministra Loreta Ortiz, con quienes nos une una posición progresista y de transformación al Poder Judicial para acabar con la corrupción, con el familiarismo, con el clientelismo, con esta serie de nepotismos que se han dado y que tanto daño han causado a nuestra institución. Estoy seguro que probablemente haya escuchado las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy en la conferencia mañanera. Hizo en apenas 65 segundos referencia al tema y mencionaba que pues había algunos que no podían tener necesariamente la objetividad para juzgar en la Suprema Corte, refiriéndose a algunos que incluso escondieron las cuentas y los adeudos fiscales del señor Ricardo Salinas Pliego. ¿Ha hecho usted un ejercicio de autorreflexión en torno a lo que ha mencionado la presidenta de la República y sobre todo en esto de que pues a muchos pues realmente sí les gustaría verlas divididas de cara al proceso que viene? Preguntarle qué le dice a aquellos mexicanos que han reaccionado pues de una manera pues casi natural en el entendido de cómo se ha recabado la información y que ha desatado pues esta efervescencia en el debate público. ¿Cuál sería el mensaje, ministra, a los mexicanos que están atentos al caso de Yasmín Esquivel y Lenia Batres? Mire, lo primero que les digo yo es que la señora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene absolutamente toda la razón. Tiene toda la razón porque todos los mexicanos
empresas grandes o contribuyentes pequeños, tenemos que pagar los impuestos. Es una obligación que tenemos como mexicanos, como ciudadanos con el Estado, y tenemos que responder puntualmente a esta obligación de pagar nuestros impuestos. Nadie debe excusarse ni escatimarse de ese compromiso que se tiene. Ahora, por otra parte, yo quiero comentarle que pues los ánimos están acalorados en estos procesos, pero a pesar de ello, siempre seguiré resolviendo conforme a la ley, conforme a la Constitución, conforme a derecho. Esto es lo que, en seguimiento a todos los que nos están escuchando, decirles, necesitamos tener un Estado de Derecho fuerte, una Constitución que se respete, un espacio donde todos podamos avanzar y caminar en paz, en una justicia y en un país de leyes. Hoy estamos en este proceso porque se requiere cambiar el Poder Judicial Federal, se requiere su transformación profunda y en esta ruta estamos y siempre estaremos marcando lo que señala la Constitución y así lo seguiré haciendo desde hace 6 años. Siempre he votado en función de la soberanía, regresarle la soberanía de la reforma de la energía eléctrica al Estado mexicano. En la Guardia Nacional, de que ésta sea administrativamente, esté bajo las órdenes del Ejército. En cuanto a Pemex, todo lo que regrese al pueblo de México en cuanto a la soberanía de Pemex. Sobre las obras prioritarias, también he votado en consecuencia. Fui la primera ministra mujer nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y siempre he votado en consecuencia del proyecto de transformación de todos aquellos temas relevantes para el Estado mexicano. Rapidísimo. ¿Espera usted que este episodio quede pronto superado entonces y ya se pase a una nueva etapa que pues estamos a medio mes de que inicie, que ya sería en la etapa de las campañas? ¿Que espera pronto que pueda superarse esto que podría, digamos, ser un bachecito ya en esta etapa final antes de la previa de la campaña? Sin duda alguna, Manuel. Por supuesto que esto lo superamos de manera inmediata y no debe ser un motivo para detenernos en un tema que es un tema que no tiene nada que ver con los impuestos que debe pagar todas las partes, incluyendo esta persona a la que se ha hecho referencia. Entonces, esto se supera de manera inmediata y hay que continuar avanzando en todos los temas que tenemos por delante y que es la transformación justamente de todas las instituciones que tienen un adeudo con los mexicanos, como es el Poder Judicial. Ministra Yasmín Esquivel Moza, le agradezco mucho Manuel, estos minutos para la audiencia de Reporteros MX. Gracias, me da mucho gusto saludarte, Manuel, a ti y a tu auditorio.